Entonces, para modo de ejemplo, solo queremos estos datos, ¿ya? También podemos utilizar lo que es las condiciones, ¿ya? Entonces podemos poner que de nuestra persona no queremos ninguno que tenga .ci mayor a 9900. Entonces vamos a utilizar este, ¿ya? Diciendo que nuestro CI debe ser mayor a este. En realidad no es tan relevante poner esto, pero es solo a modo de ejemplo para que ustedes puedan ver que es la consulta que pongan acá se va a reflejar, ¿ok? Bueno, podemos poner probar sintaxis también para ver si la sintaxis que escribimos es correcta o incorrecta. Entonces se está probando. Entonces dice, mira, se ha restablecido la conexión. Entonces seguramente en algún momento la conexión ha desaparecido. Bueno, esto les va a salir algunas veces o raras veces. Es mucho depende de dónde de la conexión que tengan, ¿verdad? Por modo cableado creo que no se pierde la conexión. Simplemente ponemos acá aceptar. Y si no está incorrecto nuestra vista materializada nos va a crear correctamente. Acá está. Entonces acá seguramente nos vamos a poder encontrar datos personales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer llamado a ese. Entonces, ¿cómo se hace llamado? Bueno, simplemente se pone datos personales, ¿ok? Acá sí se pone punto y coma porque te piden, ¿no? Bueno, simplemente seleccionamos eso que creamos nuestra vista materializada y ejecutamos de nuevo. Entonces ya nos está proveyendo lo que son datos de los datos que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces es así como se crea una vista materializada. Ahora, como es una base de datos centralizada, debemos tener datos en la central para que puedan interactuar con lo que son los datos que estamos generando de las consultas, ¿vale? Entonces, para que podamos realizar eso, yo tengo un backup ya generado que os voy a mostrar. Voy a pausar un segundo el video para que no puedan ver lo que es las casquetas. Ya. Bueno, pausé el video para poder copiar el archivo que lo tenía dentro de mi directorio. Ahora vamos a abrirlo normal, como se suele abrir un texto. Y vamos a ejecutarlo dentro de nuestra base de datos. O sea, acá, ¿verdad? Vamos a eliminarlo esto. Así. Y vamos a copiar este archivo. Bueno, es la creación de tablas y relaciones de una base de datos. En este caso está aplicando de la central, ¿ya? Como no la tengo todavía nada, entonces recién estoy poniendo mis tablas, ¿ya? Para que sea una base de datos central. Entonces simplemente ejecutamos y no deberían tener ningún problema al ejecutar. Vamos a ver que no nos salga ningún error. Seguramente nos van a salir advertencias, pero nada que ver con... Ahora si podemos ver de acá dice usuario, teléfono, revisión, propuesta, persona, así. Entonces ustedes se preguntarán ¿por qué hay dos nombres? ¿Por qué dice ingreso e ingreso 2? Es simple, como es una base de datos central, como es la base de datos central, entonces debe ser tomada como sitio y como central. Es decir, tenemos que tener en la central también podemos realizar las operaciones de los sitios, pero aparte de poder realizar esas operaciones debemos
poder gestionarlos. La base de datos central es para poder gestionar, ¿verdad?, los datos que tenemos en los sitios. Entonces, por lo tanto, agarramos los datos de nuestros dos sitios, de los sitios que tengamos, más lo que tenemos en la central, y eso los administramos, ¿ok? Entonces, bueno, creo que ya se creó. Vamos a ponerle refresh. Siempre pónganle refresh para poder ver si cargó o no cargó los datos. Abrimos y verificamos si las tablas que creamos están ahí, ¿ok? Y como podemos ver, acá dice artículo 2, autor 2, todo lo que esté duplicado, o sea, con archivo 2 así, significa que existe en el sitio y existe en la central. Lo que no está duplicado significa que es parte de la administración de los datos, de los sitios, ¿ok? Ahora vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a agarrar a este autor 2. Tenemos, ¿verdad? Entonces yo voy a asignar al autor, a este autor de acá. Bueno, vamos a limpiarlo esto, que ya no nos... Vamos a limpiar porque ya utilizamos. What the fuck. Ya, bueno, acá está. Lo limpiamos. Y ese de autor es la tabla autor de nuestra central, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos? Datos. Seguramente en datos no tiene nada. Ahora hay que asignar, hay que agregar un autor. Bueno, en este caso creo que lo mejor sería bueno, algo que me olvidaba recalcarles. Es que cuando tú te creas una vista materializada, en realidad lo que estás haciendo es crear una tabla materializada. ¿Cómo es eso posible? Porque si nosotros creamos una vista materializada, que es acá datos personales, podemos ver reflejada como una tabla. Podemos buscarlo acá, buscar con datos personales, vamos a buscarlo, ahí acá está. ¿No ve? Entonces se está guardando y acá nos dice en instrucción, bueno, ahora de nuevo lo vamos a poner, nos dice que está haciendo referencia a la central, ¿verdad? Acá nos avisa en una especie de comentario. Entonces acá también podemos ir agregando, ¿verdad? ¿Así? Código de autor podemos ponerlo 2 y de la persona 1. Le vamos a dar bien y ya tenemos un dato, ¿verdad? Bueno, en realidad acá nos está diciendo que no existe el ID del autor ni el ID de la persona. Entonces, por lo tanto nos está riñendo. ¿Ok? Pero si nosotros podemos realizar una consulta, nos debería funcionar, ¿verdad? A pesar del error que nos está lanzando. En realidad lo creamos así directamente, pero no debería haber hecho así, ¿verdad? Deberíamos poner tenido la relación. Bueno, acá no nos los agregó. Vamos a ponerle F5, vamos a actualizar, vamos a hacer correr de nuevo. Bueno, no nos aparece porque básicamente no existe esta parte. Ya, vamos a retirar y vamos a agregar otra cosa. Vamos a ver qué
Es que tenemos que buscar a modo de ejemplo, no lo deben hacer así, pero solo es a modo de ejemplo. Ok, yo busqué una tabla, bueno, pausa un poco el video para buscar una tabla. Yo busqué estado, que es una tabla medio independiente. Solo tiene el identificador y una descripción. Entonces yo simplemente agregué un código. Nos vamos a agregar otro más. Vamos a ponerle 101. Aceptado. Ok. Entonces ya tenemos dos. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle bien para poder confirmar los cambios. Y seguramente hará la actualización correspondiente. Entonces si nosotros hacemos un select asterisco sobre estado, nos va a aparecer la tabla. ¿Ok? Ahora, ¿cómo reflejo esto en mi vista materializada? ¿Ok? Usualmente no se debería poner así, ¿ya? Deberíamos poner, por ejemplo, acá, nos vamos a crear una nueva vista materializada solo para los estados. Entonces vamos a obtener los estados de todos los registros que tenemos, de todas las bases de datos que tenemos registradas, ¿ya? En este caso solo vamos a poner asterisco. Bueno, creo que nos va a dejar, vamos a poner ya, estado punto code estado, que sería el dato que tenemos acá, y descripción, ¿verdad? De mi estado punto descripción del estado, para hacia quién estamos haciendo referencia. Entonces vamos a poner select asterisco from. ¿De quién vamos a hacer? Vamos a hacer de lo que es nuestro estado, del que tenemos de nuestra base de datos central, y el estado, vamos a hacer un join de la base de datos, en este caso sería medicina. Vamos a probar, seguramente nos va a decir que estado, bueno, acá creo que anotamos mal, estado de la columna definida de forma ambigua. Okay, entonces tenemos que hacer referencia a qué tipo de estado estamos haciendo referencia. Por lo tanto, si nosotros ponemos así medicina, está siendo llamado solo a los que están en medicina, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo a probar. Ahora nos dice sobre el otro estado, sobre a quién estamos haciendo referencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos de medicina, solo nos va a agarrar los datos de medicina. En realidad no lo va a tomar en cuenta esta tabla de estado porque solo estamos haciendo referencia que obtengamos solo los datos de la base de datos que tenemos en medicina, ¿ya? Entonces vamos a ponerle probar otra vez. Bueno, en este caso nos dice correctamente, pero el problema es que no estamos utilizando esta tabla. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder utilizar esa tabla? Bueno, en este caso nos va a salir correctamente. Vamos a poner acá mostrar todos los estados. Ok, vamos a ponerle aceptar y nos los va a crear. Ahora, para poder hacer llamadas debemos hacer de la misma forma acá, pero mostrar todos los estados. Ok, entonces seguramente nos va a salir solo de la base de datos del sitio, ¿verdad? Y aparte que tenemos una duplicidad de código. Bueno, porque ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá vamos a volver a editar este. ¿Por qué se duplica? Bueno, el problema de la duplicación es por la consulta, ¿no? ¿Verdad? Como estamos agarrando estado más y como estado tiene dos datos, hace lo que es la distribución, ¿no? ¿Ve? De datos.
Entonces por cada un estado que tengamos acá, lo va a duplicar en este, ¿verdad? Es por eso, como tenemos dos, por eso nos aparece doble, pero del otro lado. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos muestre? Entonces simplemente ponemos así. Acá vamos a cambiarle del de estado. Esto vamos a ponerlo así. Y en vez de ponerlo esto, vamos a ponerlo así. Vamos a agarrar un consulta sanidades. Vamos a agarrar solo el identificador. Porque como podemos ver es 1, 2, 3, 4. Y de esta base de datos central la que tenemos es 100 y 101. Por lo tanto solo vamos a agarrar el código del estado. ¿Ok? Vamos a ponerle código. Así. Entonces, de esta forma no nos debería rayar el mismo. Vamos a ponerle alt C. Entonces ya no va a ser referencia C, va a ser referencia C, ¿verdad? Entonces acá como estamos poniendo código, vamos a ponerle acá código igual. Así, ¿verdad? Es una forma de cambiar los valores de nuestra sintaxis. Vamos a ponerle probar. Vamos a ver si lo hicimos bien o mal. Creo que por allá está mal, ¿verdad? Entonces no deberían haberlo puesto ahí. Deberían haberlo puesto acá. CC vamos a poner. Ahora esto vamos a quitarlo. Entonces acá vamos a poner cc punto. Vamos a probar. Bueno, lo vamos a quitar esto. Creo que no se está permitiendo. Tal vez es por la conexión que estamos realizando. Vamos a poner así. Vamos a obtener de este estado el código. Ok. Entonces vamos a probarlo así. Ahora nos dice bien. Voy a tratar de agregar esto. Bueno, no nos permite. Ya tenemos una consulta. Ahora vamos a probar esta consulta. Decimos sí, porque desea reemplazar los cambios, sí, si queremos. Entonces ahora está confirmando y de nuevo. Entonces ahora solo nos muestra estos dos. Ahora queremos agregar lo que de la base de datos central. Pues vamos a editar y ponemos una coma, que es como un join. Entonces ponemos un paréntesis así y ponemos el mismo, porque queremos agarrar el mismo. Código from estado arroba medicina. Bueno, no nos ha alcanzado mucho. Vamos a poner un salto de línea. Entonces acá ya estaría bien. Vamos a ponerle a aceptar. Vamos a decirle así. Y acá nos dice conexión definida de forma ambigua. Entonces acá vamos a decirle estado punto, porque es lo que queremos agarrar. Vamos a darle a aceptar. Columna de forma ambigua. Bueno, acá sí tiene razón, tenemos que ponerle a medicina. Ya, bueno, acá vamos a poner code
Acá vamos a poner code. Que la sintaxis está un poco mal, vamos a ver. Bueno, entonces acá ya tenemos lo que es, bueno, igual tenemos una duplicidad, ¿verdad? Porque está tratando de juntar las dos. Entonces lo que debemos hacer es tratar de unir esas dos. Bueno, yo lo separé acá. Vamos a venirnos acá. Editar, ¿verdad? Yo lo separé. A ver, vamos a poner identity. Ah, no, perdón. No es identity. Ah, que era. Ahora me voy a acordar. Bueno, lo que podríamos hacer también sería seleccionar, ¿verdad? Una, una tabla de una base de datos y la otra tabla de la otra base de datos. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Si nosotros podemos ejecutar, acá se duplica, ¿verdad? En este lado tenemos lo que es de una base de datos, los datos. Bueno, acá se ven duplicados. Y acá también, ¿verdad? Se ven duplicados, pero están con los números de la otra base de datos. Entonces, una forma de poder quitar, podemos poner también distinct, ¿verdad? Pero el propósito de juntar ambas tablas no sería de esa manera, solo la manera de poder eliminar los duplicados, ¿verdad? Bueno, acá no nos permite eliminar los duplicados porque básicamente está haciendo relación hacia la columna de la otra, ¿verdad? Entonces, para esto, nosotros si quisiéramos juntar ambas tablas, lo que deberíamos haber hecho, lo que debemos hacer es seleccionar, ¿verdad? El código del estado y qué es lo que queremos, la descripción del estado. Así. ¿De dónde? Bueno, acá lo vamos a poner así. Sí, así. De estado, de nuestro estado que tenemos ahí. Bueno, acá lo vamos a poner así. Estado arroba medicina. ¿Ya? Entonces, para poder realizar la unión de ambas bases de datos, debemos poner unión. Entonces, acá vamos a poner otro nuevamente, el mismo código. Como son tablas, como ambas tablas tienen la misma descripción, las mismas columnas, el mismo nombre, entonces se va a poder unir, ¿verdad? Entonces acá ponemos descripción del estado. Por un estado. Este estado hace referencia a nuestra base de datos, la que se encuentra en la central, y esta hace referencia a la base de datos que se encuentra alojada en otra máquina, en otra computadora. Nos vamos a poner aceptar, ponemos sí. Bueno, acá nos dice un error, expresión debe contener el mismo tipo de dato. Seguramente nos hemos equivocado en algo. Bueno, acá, ¿verdad? Estado punto. Esperamos que sea eso. Bueno, vamos a dar de nuevo. La conexión se ha desconectado. Ya, bueno, acá esto vamos a tratar de comprimirlo. Vamos a ponerlo así,
así, select asterisco, código de estado, entonces acá descripción estado, bueno, esto viene así, descripción del estado, vamos a verificar si es eso, a ver cómo podemos verificar. Era estado, ¿verdad? No debería fallarnos, vamos a probar. Bueno, acá tenemos esto. Descripción, creo que no iba a ese nombre, vamos a probarlo. Nuestra máquina, bueno, ya se cerró. Nos vamos a poner a aceptar. Bueno, no nos deja. Unión. Ya, bueno, como modo de ejemplo vamos a ponerlo así. Creo que no era desk, así como se escribe. Vamos a ponerle a aceptar y vamos a mostrar. No debería aparecer los duplicados. Bueno, aquí tenemos lo que hicimos de la primera base de datos, de 1, 2, 3, 4, y 100 y 101 de esta base de datos, ¿no? De la central. Bueno, y así sucesivamente podemos ir agregando también lo que es algunas columnas que nosotros deseemos. Vamos a probar si podemos poner el asterisco. Creo que nos va a decir que es ambiguo. Así. A ver. Sí, nos dice que es ambiguo. Bueno, vamos a cancelar. Ya. Bueno, y así podemos obtener los datos de ambas bases de datos. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, este capítulo ya se acabó, o sea, este punto. Ahora vamos a crearnos una una conexión, lo que es hacia una base de datos remota, local. Vamos a eliminar este, que sería otra forma de conectar con SQL Server, que no sería mediante un ODBC, obviamente. Vamos a quitarlo esto, ponemos no. Y bueno, vamos a crearnos una nueva conexión. Y acá vamos a poner medicina. ¿Vale? Y acá el usuario que tiene medicina. ¿Ya? Bueno, acá me equivoqué, ¿ya? Y vamos a escoger esta opción que dice SQL Server. Acá vamos a anotar la dirección 192.168.1.39, ¿ya? El puerto debe ser 1433 porque hace referencia al puerto que está utilizando SQL Server, ¿ya? Después decimos en recuperar base de datos, ¿ya? Esto solo es para poder utilizar una base de datos de otra base de datos, SQL Server. Acá buscamos medicina y directamente, ¿verdad? Le decimos probar para ver si funciona. Correcto, conectamos. ¿Cómo es que me aparece esa opción? ¿Cómo es que a mí me aparece y capaz a ustedes no les aparece? El de SQL Server, main base. Lo que hice fue venirme acá a herramientas, irme a preferencias, que claro, ustedes también lo pueden hacer. Venimos acá a base de datos, venimos acá a controladores JDBC, ya no es un ODBC, y simplemente seleccionamos este archivo. Ustedes lo pueden descargar también, se llama JTDS 1.3, bueno, es la versión que tiene. Pueden descargar la versión que ustedes quieran y es de tipo JAR, ¿ya? Simplemente ponen en agregar entrada y bueno, descomprimen el archivo que se lo van a descargar y simplemente hacen relación al punto jar, ¿ya? En mi caso yo lo tengo en escritorio,
¿verdad? Acá dice disk, va a ser este archivo el que van a descargar. Lo pueden buscar en Google, pueden poner descargar JTDS, les va a salir. Y seleccionan este archivo, ¿ya? Lo ponen a aceptar y se les va a agregar, ¿verdad? En este caso yo lo voy a quitar porque ya tengo uno, que sería ese. Lo ponemos a aceptar y después les va a salir esa, bueno, esto, ¿qué pasa aquí? Ah, ya. Y les va a salir eso. Entonces acá les va a salir así, ¿verdad? Entonces yo lo puedo desconectar igual, ¿eh? De la misma manera. Puedo desconectarlo y cuando lo desconecto se ve en otro tipo de colorcito, ¿verdad? Entonces cuando yo quiera acceder, ¿con qué usuario tengo que acceder? Con el usuario que yo lo registré, ¿sí? Y puede entrar. Entonces aquí nos aparecen varias bases de datos, pero la que nosotros escogimos fue esta, ¿verdad? Y claro, podemos ver ahora las tablas que tenemos. En cambio, cuando hacíamos una conexión por ODBC, no podíamos ver las tablas. Podíamos verlo, pero a través de un select, ¿verdad? En cambio, acá es más visible. El problema de este tipo de conexión es que no puedes utilizar otra base de datos que no sea este. ¿Ya? Pues solo puedes utilizar esta base de datos. Y en cambio en la que creamos antes, por medio de ODBC, puedes crearte todas las conexiones que tú quieras, no pasa nada. En cambio acá solo te puedes crear una y no puedes. Y claro, obviamente te puedes conectar así, puedes crearte otra así por separado, pero desde esta base de datos no puedes hacer el llamado a esta otra base de datos. Ese era el problema, digamos. Solo puedes hacerlo a esta, a la que te encuentres. Entonces, si yo realizo un select, what the fuck, asterisco from estado, bueno, acá debería ser dbo.estado, ¿verdad? Porque hace referencia así. No sale. Entonces, ¿dónde está haciendo llamado? A este, ¿verdad? Acá, a estado. ¿Dónde está estado? Acá. Entonces, si podemos abrirlo, podemos ver en datos, están esos datos. Pero fíjense, ¿de dónde estamos llamando? Estamos llamando desde Oracle hacia una base de datos SQL Server. ¿Ya? Eso implica esta conexión. Este tipo de conexión implica que podemos hacer el llamado a una base de datos alojada en otro sitio. En este caso utilizando SQL Server y con el JDBS, ¿no? Entonces, esta sería una otra forma de conectar. Claro que obviamente acá tú no puedes realizar lo que es el... Como puedes verlo, acá solo tiene las funciones, los procedimientos, no tiene un enlace de datos, un enlace de base de datos, por lo tanto no es posible realizar las conexiones, a pesar de que acá nos muestra esto. Esas son las conexiones que se realizan, ¿verdad? A ver. Bueno, estos son los usuarios que han sido conectados. Bueno, entonces, y es así. Después otro punto que me olvidaba es que siempre vigilen la dirección IP que tienen, porque usualmente el problema mayor es por eso. A veces se desconecta y van a tener un poco de cuidado en eso. Y sin nada más que decirles, espero que les haya gustado. A ver si le dan like por lo menos, porque creo que es bastante interesante este tipo de conexiones. Y ya estaré subiendo otros videos con respecto a estos o a otra clase
aplicaciones que tengamos y hasta pronto.